Incoterm CIF Cost Insurance and Freight Costo Seguro y Flete 2020. La norma CIF se utiliza solo en el transporte marítimo por vías navegables. Además de la regla FOB, la regla CIF es la más utilizada en el transporte de carga a granel por mar. No está permitido usar Incoterm CIF usando más de un medio de transporte. CIF no se recomienda por el transporte de contenedores. En este caso se recomiendan las fórmulas Free Carrier y el Incoterm CIP. La novedad en este Incoterm 2020 CIF es que es idéntico al Incoterm CFR, excepto en un aspecto en referencia a la cobertura del seguro que debe contratar el vendedor, apuntando que debe cubrir hasta la llegada al puerto de destino. El vendedor debe entregarle al comprador la póliza de seguro. Dicho documento generalmente identifica al vendedor como la parte asegurada y como beneficiario al comprador. El vendedor está obligado a celebrar un contrato de seguro con cobertura por al menos una mínima y a entregarlo al comprador. Suministrar información al importador sobre cualquier cobertura de seguro, así como proveerle de información para cuenta y riesgo del importador, para que pueda contratar coberturas adicionales, ya que el seguro obligatorio solamente incorpora coberturas mínimas. Dicha cobertura, como mínimo, equivaldría al 110% del precio que figura en el contrato de compraventa. Ha de cubrir la mercancía desde el punto de entrega hasta al menos el puerto de destino designado. Además, el exportador aportará la póliza, certificado de seguro o documento justificativo al importador, así como en su caso le suministrará la información necesaria para que este último pueda contratar coberturas adicionales. Si es el caso, un seguro complementario al ya contratado por dicho exportador, los gastos de esta cobertura adicional serán abonados por el importador. Por lo tanto, se deberá endosar el documento en la parte posterior para permitir que el comprador haga la reclamación si así lo requiere. La ventaja para el vendedor es que a menudo puede obtener un seguro barato y luego incorporar una cantidad mayor a su precio de venta. Hay que tener en cuenta que algunos países no permiten la importación con el Incoterm 2020 CIF, lo que exige que el comprador se asegure con una aseguradora en su propio país. Y con las cartas de crédito, al igual que para FOB y CFR, los bancos parecen no tener problemas, excepto que a veces hacen un lío completo de la cláusula de seguro. Por otro lado, en el Incoterm CIF, muy utilizado ya que determina el valor en aduana de un producto que se importa. En México, el CIF es el valor real de las mercancías durante el despacho aduanero, el cual abarca tres conceptos: costo de la mercancía en el país de origen, costo del seguro y coste del flete hasta el puerto de destino. Para calcular el valor en aduana, para la obtención de los impuestos, derechos u aprovechamientos, se deberá utilizar el valor CIF o CIP dependiendo del medio de transporte. Si la negociación fue con el término FOB, se deberá sumar a este valor los gastos del seguro y del flete del transporte principal, y sumando todo eso nos da como resultado el valor CIF. Sobre este valor se calculan los aranceles, y obtener los aranceles más el valor CIF se calculan los impuestos interiores como el IVA, impuesto sobre el valor agregado, el ISAN, impuesto sobre automóviles nuevos, y ESP, impuesto especial sobre productos y servicios, el impuesto general de importación, las cuotas compensatorias, solo si aplica, y otras contribuciones que deba pagar para introducir las mercancías a México, entre otros impuestos exclusivamente para la introducción al territorio mexicano. Porque una observación en este método utilizado para calcular aranceles no aplica para los productos provenientes de Canadá y Estados Unidos, pues se utiliza el valor FOB. En estos documentos importantes para la compraventa del Incoterm CIF, los artículos 36 y 36-1 de la ley aduanera mencionan que las personas que introducen o extraen mercancías del territorio nacional están obligadas a transmitir documentos electrónicos anexados al pedimento. Si tú decides utilizar el Incoterm CIF, no pueden faltarte estos documentos para presentar tus pedimentos y calcular el valor. Y estos documentos serían como la factura comercial o documento equivalente que comprueba el valor de la transacción. Documentos de transporte marítimos como premanifiesto, manifiesto, póliza de flete, conocimiento de embarque, lista de empaque, además póliza o certificado de seguro, licencia o permiso de exportación e importación y documentos que acrediten el origen de las mercancías. Es muy importante revisar detalladamente la información de los manifiestos de valor, ya que los errores pueden generar multas de comercio exterior por tener datos inexactos o por omisión de contribuciones. Entrando en las etapas del vendedor, ¿cuáles son las obligaciones del vendedor? Deberá pagar costos de despacho de exportación, costos de entregar los bienes al barco,
Los costos de la carga de las mercancías a bordo del buque, así como los costos de flete y los costos de seguridad relacionados con el transporte, así como los costos de emisión y envíos de la factura comercial, costos de obtener una licencia de exportación y otras autorizaciones, el costo de proporcionar información al comprador, por ejemplo los bienes que han sido entregados al barco, entregar la mercancía y la factura comercial de acuerdo con el contrato de compraventa si procede, verificar, embalar, marcar y realizar las inspecciones preembarque de la mercancía que resulten obligatorias en el país del exportador, dar todo aviso necesario al importador para que pueda tomar las medidas necesarias para la recepción de la mercancía, suministrar oportunamente el documento de transporte habitual para el puerto de destino acordado, ayudar al importador a la obtención de la información necesaria para la importación y transporte de la mercancía hasta destino, todo ello por cuenta y riesgo del importador. En obligaciones del comprador, deberá organizar el despacho de importación y asumir todos los costos relacionados a obtener todos los documentos necesarios para la importación o el tránsito. También es responsable de cualquier daño o robo de los bienes después de que los bienes se hayan cargado en el buque. También está obligado a asumir todos los costos necesarios para obtener el certificado de origen, los documentos consulares y los aranceles de importación. Tiene que informar al vendedor del puerto designado y la fecha de la entrega. Los costos de obtener documentos o documentos electrónicos equivalentes que son necesarios para importar o transitar la mercancía, en los controles previos al envío de los productos, excepto cuando las autoridades exijan dichos controles del país exportador. Los cargos adicionales son el resultado de la falta de notificación al vendedor de la hora de envío o de destino. Por eso deberá avisar al exportador y tener una buena comunicación sobre el momento de embarque y el punto de recogida de la mercancía en el puerto de destino, de forma oportuna y cuando proceda a determinarlos, ayudar oportunamente al exportador a petición por cuenta de este para que obtenga la información y documentos necesarios para el transporte y exportación de la mercancía, así aceptando el documento de transporte suministrado por el exportador siempre que haya sido emitido de acuerdo con las condiciones del contrato de compraventa. Deberá recoger la mercancía al transportista cuando se haya producido la entrega en el puerto de destino, avisando de forma oportuna al exportador sobre los requisitos de información pertinentes, de cara a que el exportador pueda suministrar el documento e identificaciones necesarias para la importación y desplazamiento de la mercancía hasta el destino, y ya en los correspondientes costes en que incurra el exportador serán reembolsados por el importador después de que el vendedor concluya con sus obligaciones.